Hola amigos, sean bienvenidos a este segundo podcast. El día de hoy vamos a tener un tema súper chévere que es aumento mamario con prótesis. Es un tema bastante interesante, pero que bastantes personas tienen muchas dudas, muchas preguntas, eh, muchos tienen bastantes inquietudes sobre qué pasa si me pongo, voy a poder dar de amamantar si es que tengo niños, qué va a pasar, se van a quedar más colgadas, como vulgarmente algunas personas lo dicen, ¿qué va a pasar? Es un tema bastante chévere el que vamos a tocar el día de hoy. Vamos a analizar algo también que nos pasó hace un par de semanas en un viaje que realizamos. Eh, Además de esto, les quiero preguntar a ustedes, ¿cómo les pareció el primer podcast? ¿Les gustó? ¿Les llamó la atención? ¿Les pareció interesante? Si tienen preguntas, tienen curiosidades o tienen recomendaciones, pues en nuestras redes sociales las pueden generar. Pueden encontrarnos como DR Juan Salamea en Instagram, igualmente en Facebook y también en el canal en YouTube. También como Uy, Majito. Hola, mi gordita, ¿cómo estás? casi no me dejas saludar. Hola, hola, bienvenidos a este nuevo episodio. Como ya dijo, vamos a hablar un poquito también de nuestra visita técnica. Bueno, la visita técnica de Juanjo. Yo fui por paseo para conocer a Cristo. Entonces el tema más o menos se llama detrás de los implantes y delante de Cristo. Eso. Pero es que no hemos especificado dónde viajamos, porque todos van a decir qué viaje religioso se pegaron. Nos fuimos a... Hicimos un viaje a Brasil, fue bastante interesante, pero realmente fue un viaje en el cual, honestamente, muy interesante desde el plano intelectual, súper chévere, cosas nuevas, un poquito diferentes, Profesional. para mí, Profesional. para mí. Pero yo me fui de un poquito de turista, la verdad. Y de paso también aproveché para conocer un poquito más el círculo de los cirujanos plásticos, porque fueron a nivel de Sudamérica muchos cirujanos plásticos a la fábrica de De esta Brasil. empresa que ya vamos a mencionar más adelante. Entonces pasamos bastante bien, bastante chévere, pues sí. Eso les vamos a compartir más o menos a continuación. Bueno, entrando en materia con el tema que es interesante, aumento de mamas, tú desde el punto de vista femenino, ¿qué te parece? ¿Te llama la atención? ¿Te gusta? ¿Te disgusta? ¿O qué dudas tienes tú? Porque, por ejemplo, yo podría hablar algunas cosas desde el punto de vista técnico, pero en cambio el paciente no espera tanta explicación técnica de entrada, ¿no? Porque a veces tienen miedo y si me rechaza las prótesis o si quedo embarazada, ¿qué va a pasar? ¿Puedo dar de lactar? Son Claro, algunas dudas. claro, sí, sí, es verdad. Bueno, uno como común y corriente siempre se le hace las preguntas, bueno, ¿qué talla me quedará mejor? ¿Qué proyección debería tener? Si voy a poder, como dijiste, dar de lactar. Entonces, son esas dudas que uno sí tiene, la verdad. Y yo generalmente, o sea, es el deseo también de tener proyección. Entonces, cuéntanos, ¿cómo haces tú más bien esa decisión conjunta con el paciente para tomar la talla, el tamaño de la prótesis o qué tipo de prótesis poner? Bueno, sí, eso es interesante porque la mayoría de veces la paciente llega y ¿qué me recomienda? Bueno, uno puede recomendar algo y uno llega hasta allí, porque es importante el criterio de la paciente. Saber qué es lo que le interesa y obviamente anatómicamente también qué recomendar, porque también la espalda de la paciente, la contextura de la paciente, la talla de la paciente, todo eso al final del día pesa. Entonces, también hay que conversar con la paciente qué proyección va a querer, porque hay diferentes tipos de prótesis, ¿no? Entonces hay redondas, anatómicas, etcétera, etcétera, ¿no? Siendo muy honesto, siempre es importante conversar con la paciente, hacerles algunas pruebas y en base a eso, obviamente uno decide en consonancia con la paciente. ¿Por qué motivo? Porque uno tiene obviamente que mostrarle, tal vez esta es la proyección que vas a tener, esto es lo que tú vas a poder obtener de resultado. Y siempre es importante estar en la misma sintonía, porque si uno lastimosamente toma una decisión unilateral, puede que la paciente después diga, Doc, no es lo que yo quería, no me llama la atención, no me agrada. ¿Sí? Entonces, siempre es bueno escuchar al paciente cuál es su requerimiento, cuál es su necesidad.
Y en cuanto a esto, sí he tenido bastantes pacientes que dicen, pero doc, técnicamente en qué plano me va a colocar, cómo es la cosa, la incisión por dónde me va a colocar, porque ahora hay incisiones chiquititas que se realizan, submamarias, también una que me gusta bastante también es la alrededor de la areola, A ver, para nosotros que no entendemos mucho, submamaria, ¿cómo es? por debajo de la chichi, la Ya. parte baja, se realiza una incisión pequeña de 1,7, 2 centímetros. Es bastante viable. También alrededor de la areola, que también se pierde, obviamente la submamaria, o sea, debajo de la chichi, quiera o no, va a notarse una línea dependiendo de la cicatrización de la paciente. Alrededor del pezón también se puede colocar. Algunas personas me han preguntado, Doc, ¿y qué pasa? ¿Se pierde la sensibilidad del pezón? Bueno, honestamente, de los casos que yo he tenido, ninguno ha perdido la sensibilidad en el pezón. Es más, a veces, bueno, realmente jamás he tenido ninguna de estas observaciones de las pacientes y eso es algo que uno le deja contento y tranquilo, ¿no? Pero podrían haber sus excepciones, no solamente con con ese corte, también con el corte debajo de la mama. Entonces, es algo relativo. Cada paciente es un mundo. Por ejemplo, cuando eh, yo, por ejemplo, que he sido mamá con 3 hijos, hay flacidez, pérdida de volumen, ¿tú recomendarías ponerse o qué técnica recomendarías? En mi caso. Tú estás perfecta. No necesitas, tranquila. Claro. Pero bueno, a ver, hay pacientes que sí mencionan, yo soy mamá, se me han caído, ¿qué es lo que se puede hacer? Bueno, hay que valorar y ver cuánto es la caída, la tosis, ¿no? Y depende de eso lo que uno va a decidir, porque con una prótesis no es que vamos a mejorar la caída, ¿sí? Entonces, y también hay que ver qué tan colgaditas están las chichis, porque esa caída es muy relativa, ¿no? O sea, poner una prótesis, no, depende del caso, Claro. ¿sí? Podría ser que en alguien funcione y vaya re bien, podría ser, pero en otros pacientes tal vez requieran, dependiendo también el volumen que tengan, y están muy caídas, una técnica, una pexia, ¿no? Una cirugía que es, eh, o sea, elevarle, que ves tan caíditas que hay que reconstruir los tejidos. Y hay como poner el implante. Sí, claro, lógicamente. El implante en el transcurso de la cirugía se coloca, se reconstruye y va recontra que bien, pero siempre es importante valoración, valoración previa Esa de me la queda a mí. paciente, porque vuelvo y repito, hay pacientes que las tienen un poquito caídas, pero hay pacientes que las tienen en su lugar y probablemente solo perdieron un poquito de volumen y bueno, cada paciente es diferente. En algunos dirán, en otros pacientes se necesitará reconstruir los tejidos, arreglar, o sea, hacer una pexia, tal vez una vertical, y hay otras técnicas en J, en T, que cuando están un poquito más caídas las mamas, se puede aplicar, ¿no? Pero se puede utilizar las prótesis en ese tiempo, sí. No, muy bien, muy bien. Y por ejemplo, esto que mencionaste detrás del músculo, o ¿cómo es la otra? Debajo de la fascia. Ajá. Sí, son diferentes técnicas que se pueden utilizar, ya depende bastante de la habilidad de cada cirujano y del conocimiento previo, ¿no? Porque también hay que ver mucho en la parte técnica, estoy hablando, cuando uno abre el espacio para colocar la prótesis, o sea, la prótesis tiene que tener su espacio exacto, porque inclusive dejarle un poquito más para que la prótesis, o sea, no tan abierto por si acaso, porque eso permitiría que la prótesis se dé la vuelta, lo que se llama rote. Entonces, hay que tener mucho cuidado al abrir el bolsillo, que lo llamamos, al abrir el espacio, también la técnica, colocar detrás de la fascia, debajo del músculo, hay un plano dual, cual se coloca parte debajo del músculo. ¿Y duele detrás del músculo? ¿Duele? No. No me he puesto, no tengo idea, no me he puesto, no sé. Bueno, es que Pero, es la duda de muchos, ¿no? bueno, algunas pacientes Porque si es refieren muscular. algo de malestar, no voy a mentir. Sí, otras pacientes no refieren ninguna incomodidad. Depende mucho de la tolerancia al dolor, ¿no? Pero también depende de la técnica del cirujano, ¿no? Porque si es un poco cruenta la cirugía, obviamente la paciente va a sentir dolor, porque se realiza, o sea, se trabaja por debajo del músculo,
el pectoral mayor. Entonces, siempre hay que tener en consideración algunos factores y obviamente dependiendo de la habilidad del médico, de la técnica utilizada, la paciente puede que tenga un poquito más de dolor, un poquito menos de dolor, un poquito más de inflamación, etcétera. Sí, tienes razón en eso, la verdad. Y, por ejemplo, tú me habías dicho antes, me habías mencionado cuando también siempre tengo preguntas y le hago, que también depende mucho de la edad, ¿no? Porque decías, una persona ya con edad avanzada y ponerle acá las chichis, Bueno, va a es quedar medio relativo. A raro. ver, las prótesis también mucho depende de la coherencia de cada cirujano, porque eh, hay pacientes y pacientes. Hay pacientes que se han colocado tal. Yo tuve una paciente eh, que muy apreciada, muy respetada y querida, que ella se había colocado como hace 15 años atrás, y no más, como 20 años atrás, y ya no quería tener tanto volumen. Entonces ella quiso retirarse y obviamente reconstruirse las mamas para que queden pequeñas, y le quedó al gusto de ella. Pero obviamente el esposo quería que se le cambie solamente las prótesis. El esposo quería que se le haga la pexia y se le ponga prótesis hasta un poco más grandes. Bandido este esposo. Sí, la señora ya tenía más de 60 años, entonces ella casi le da con el bolso. Claro. Pero, pero no, o sea, el deseo de ella era retirárselas y que vuelvan a su lugar original. Y le quedó bastante bien, entonces depende mucho de cada caso, ¿no? Y obviamente del criterio del médico y del deseo de la paciente, entonces siempre es importante eso. Y también obviamente con la paciente uno también tiene que recomendarle cuándo sí, cuándo no. Claro, es un buen criterio del cirujano plástico. Criterio y ética, las dos van de la mano. Perfecto. Sí, es eso importante. Y sé que todos lo aplican, así que. Claro. Ahora vamos con mitos y verdades. A ver, ¿qué nos responde el doc? Tengo aquí anotado algunos mitos. Vamos a ver cuáles son tus respuestas, No ¿ya? me complicarás la vida. Vamos a ver. ¿Los implantes se deben cambiar cada 10 años? ¿Mito o verdad? A ver, antes había, depende mucho de la calidad de los implantes. Antes había implantes con solución salina por dentro. Entonces, esos no se utilizan ahora, ¿no? Son de silicona, el material es muy diferente. Realmente cuando la paciente cumple 10 años o está próxima a cumplir esa edad, siempre es importante hacerle algún examen, una resonancia magnética en este caso, y ver cuál es el estado de las prótesis. Las prótesis están en buen estado, la paciente está contenta con sus mamas, no existe ningún tipo de signo de proyección que se genere o que esté generando algún tipo de problema de índole oncológico o cancerígeno. No las toques, la paciente está feliz, ¿para qué las vas a tocar? Ahora, si la paciente siente molestias, la paciente no está cómoda, la paciente ya no desea, hay que ver opciones, ¿sí? En algunas marcas sí recomiendan el cambio a los 10, 12 años. Hay otras marcas que te dicen que son de por vida, ¿no? Pero, como digo, siempre es importante estudiar a la paciente, inclusive para decirle, bueno, vamos a cambiarle, pero esperemos un poquito más, porque si se siente bien, se siente cómoda, esperemos, o sea, es lo que realmente se maneja. Ahora, obviamente, si uno quiere, si la paciente quiere, ya cámbiame mañana, hay que estudiarle, indicarle las cosas a la paciente y de esa forma proyectar si se opera o no se opera. Pero siempre es bueno hablar claro con la paciente. Y hablando sobre, por ejemplo, esto de cambio de implantes de mama, ¿recomiendas algún control cada qué tiempo o a los 10 años o cómo sería? O sea, previo a colocar las prótesis de mama, siempre es importante hacer exámenes, Ya. siempre. Entonces, eso es importantísimo para saber cómo empezamos, porque digamos, antes de colocarse prótesis, hay algún signo, alguna bolita, algo que no nos hace clic, algo que nos llama la atención y que no está bien, pues recomendémosle a la paciente mejor no se opere, hagamos las cosas bien y después cuando ya estemos tranquilos, se descarte cualquier cosa, analicemos si es que se coloca o no se coloca. Pero siempre es importante estudiar bien a la paciente antes de. Como digo, los controles siempre son importantes y generalmente pasan un par de años. Es importante recomendarle a la paciente, en especial cuando ya quiere, se acerca a la fecha que la paciente dice ya me toca, me voy a cambiar, etcétera, estudiémosla.
es importante exámenes y eso va a permitir que la paciente esté más tranquila y uno también. Muchas gracias. Otro mito. Ya más o menos lo contestaste, la verdad. ¿No puedes dar de lactar si te colocas implantes? Claro que sí, claro que sí. Se pueden dar de lactar. Muy bien, Completamente. claro que sí. Si tienen dudas, igual no se olviden de hacernos preguntas. Al final, en nuestro podcast, sigan haciendo preguntas, el doc les va a contestar todas sus dudas. Otra pregunta, ¿quedan falsos? No tendrían por qué. Si es que se utiliza el plano adecuado y el tamaño adecuado, va a quedar lindísimos y no se va a ver nada fake. O sea, depende mucho de la técnica y de la prótesis. Muy bien, entonces hay otra pregunta, ¿pueden explotar en el avión? Otro mito. ¿O verdad? ¿Mito o verdad? Falso. No he escuchado casos, no sé si estén reportados, puede que sí, no sé, o sea, ahí sí quedo debiendo, pero he visto videos inclusive o sea, aguantan las prótesis, aguantan bastante presión, aguantan bastante. En la visita técnica que hicimos a la planta de Silimed en Brasil, justamente vimos la prueba, o sea, de peso, y aguantaba bastante peso y presión, entonces, pero vuelvo y repito, puede que haya algún caso aislado, no lo sé, no tengo conocimiento de eso, no voy a mentir, pero, de lo que yo vi con las prótesis de Silimed, aguantan peso, presión y van recontra que bien, además de que maneja estándares de calidad súper buenos. Muy bien, esos 3 mitos teníamos con ustedes. Ahora, ¿alguna duda? Por ejemplo, vamos al operatorio ¿Ya? ¿Qué será? del implante de mamas. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo dura la cirugía? ¿De prótesis mamaria? Es que es relativo, depende mucho de la técnica del cirujano, del tiempo que maneja el cirujano. Ojo, yo hace años cuando hice el posgrado de cirugía general entendí y aprendí que no es mejor cirujano el que opera más rápido, sino el que tiene menos complicaciones. Entonces, el tiempo Aproximado. aproximado depende, o sea, puede fluctuar entre unos 50 minutos, una hora, hora y media, o sea, depende de la técnica y de la habilidad del cirujano. Muy bien, entonces va a depender mucho de la técnica. Sí. Otra cosa en el operatorio, ¿se hace con anestesia general, local? ¿Cómo es eso? Bueno, yo personalmente recomiendo con anestesia general porque la paciente se van a hacer cortes, obviamente uno infiltra líquido, pero siempre es importante que la paciente no pase por un trauma, que después esté recordando, me estaban operando y estaba yo escuchando todo lo que decían mientras me operaban y me decían que estaba sangrando. Imagínate el trauma que va a tener esa paciente. Personalmente yo recomiendo con anestesia general. Puede que otras personas tiren el grito al cielo y no con bueno, respeto mucho, cada quien con su cada cual, pero yo lo hago con general. Muy bien, entonces aquí el doc con algunos tips y también con algunas cosas de su operatorio, mitos y verdades respondiendo. Ahora vamos al tema sobre el viaje a Brasil, Estuvo chévere. sobre Río. Entonces comienzo yo. Yo me fui literalmente por turismo. Pero aproveché, ¿no? Es que el doc se va, mi esposito se va a Brasil, yo también pues me voy. ¿Qué me voy a quedar? De ley me tengo que ir con mi esposo. Mientras él se fue a su visita, yo me fui al Cristo. Y aproveché ese día, me fui al Cristo, al Pan de Azúcar, a donde no me fui. Aproveché, la verdad. ¿Y tú lo viste del Cristo? Allá. De lejos. Pero bueno, un lugar muy bonito, muy hermoso, realmente interesante. Bueno, Latinoamérica es muy bonito, hay cosas hermosas acá. Río de Janeiro es muy bonito realmente, muy interesante culturalmente hablando, de varias maneras, ¿no? También todos sabemos que a nivel médico está súper bien, súper bien. Y es una muy buena escuela de muchas maneras, ¿no? Y sí, o sea, yo estuve un poquito más ocupado en temas un poquito más profesionales. Pero cuéntanos de tu visita a la fábrica. ¿Dónde te fuiste? Fue ¿Qué agradable fábrica? porque tal como mencionaste hace un rato, estuvimos algunas delegaciones de diferentes países de médicos, algo súper chévere. Y uno tiene la posibilidad de conocer más gente,
fuimos a la fábrica de Silimed, una fábrica bastante bonita, bien manejada. Interesante la forma, nos mostraron, nos hicieron un recorrido, la fabricación, los estándares que ellos manejan de calidad y son altos, son súper altos. Antes de ir a Brasil sí conocía la marca, la había escuchado, pero cuando estuve allá vi la magnitud de la marca y es una marca bastante importante en Latinoamérica, no solo en Brasil, sino en Latinoamérica en general. No se le ha dado ese empuje acá en Ecuador, pero sé que va a tener un repunte importante en los próximos años, porque es una excelente marca. Entonces estuvo súper interesante, súper chévere. Aparte de eso, estuvimos en algunas charlas con algunos profesores, súper interesante, gente que sabe bastante del tema y que a veces uno se queda pensando que puede mejorar algunas cosas con sus pacientes, bastantes cosas con sus pacientes, y ve la experiencia y la frescura con la que ellos lo manejan, y es algo súper chévere, súper agradable, honestamente hablando. Entonces, todo lo que es conocimiento ayuda mucho para expandir un poco más la mente de uno y ver si es que es posible aumentar las habilidades en el plano quirúrgico. Entonces, siempre es importante eso. Muy bien. ¿Qué podrías rescatar? Por ejemplo, tú has visto el implante, ¿no? Cuando estás operando, o sea, sacándolo de la caja, todo estéril para ponerle a la paciente. Pero, ¿cuál es esa diferencia que marcó en ti cuando ya viste la fábrica, la producción y los estándares de calidad y todo? A ver, me gustó bastante. Hay muy buenas marcas en el mercado, realmente, ¿no? Hay marcas muy importantes a nivel Ecuador y una de ellas es Silimed. Entonces me llamó muchísimo la atención la calidad de la prótesis, me llamó la atención los estándares que manejan en producirlas y obviamente los resultados que estos profesores indicaron que tenían con las prótesis. Entonces, es una excelente opción, actualmente yo la considero, para poder utilizarla en aumentos mamarios, ¿no? Y además que siempre es importante poder aprender más cosas y poder tener diferentes opciones. Entonces, como digo, esta marca me llamó mucho la atención, me gustó la prótesis y pues también pienso utilizarla. ¿Sí? Entonces, sí, todas esas cosas son importantes mencionarlas porque no es, de hecho, las prótesis de esta marca no son económicas, porque a veces piensan, ay, van a utilizar porque es una marca barata, para nada. Los estándares de calidad que manejan, la calidad de este producto y todo eso van de la mano con el precio. Entonces, no son baratas. Claro, no, no solo es. Siempre hay que recordar algo que mucha gente desconoce o a veces quiere desconocer, es que lo barato muchas veces, no siempre, pero muchas veces termina saliendo más caro. Entonces, siempre es bueno utilizar cosas buenas y esta es una cosa buena. Exacto, es algo que se debe de hacer con conciencia y buscar al profesional preparado para hacer este tipo de operaciones. Yo te pregunto a ti, bueno, cuéntame, saliendo un poquito del plano médico, ya que tú pudiste conocer un poquito más que yo, cuéntame cómo estuvo la gastronomía. Bueno, primero la lección que aprendí en este viaje es, número uno, irse, si te vas por temas profesionales y también quieres conocer, porque lógico, o sea, te vas a Brasil, a Río de Janeiro y te vas solo los días de capacitación, no conociste nada. Entonces, la lección es, tienes que apartar unos días para también conocer. Entonces, eso aprendí, número uno. Y número dos, cuando se trate de temas así profesionales, ir solo los dos, o sea, esposo y esposa y nadie más. Sí, a veces, o sea, uno no aparta ese tiempo y es complicado porque, o sea, no pude disfrutar lo bonita que es la ciudad, pero sí disfruté de la comida. La comida estuvo buena. ¿Para qué? Los asados Sí, la comida estuvo buenísimos, buena. la verdad. Nos llevaron después a una merienda con el gerente de la marca en la noche, a un restaurante súper bonito, muy chévere. Ojo Y que se fue solo él. O sea, yo me quedé tenía ahí. derecho, a ver, ella se fue todo el rato a pasear sola.
Yo también tenía derecho. Estuvo buenísimo, la comida, súper, 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 realmente súper. Y 10 sobre 10, Sí, sí. honestamente. Y sé que de ese restaurante hay uno en Quito también, ¿Ah, sí? sí, pero súper 10 sobre 10. Oye, bueno, y cuéntame, o sea, yo la verdad creo que por ahí tomé una caipiriña, pero, no, sí, tomé en el barco. Sí, sí. Pero tomé uno que otro Caipirinha, coctelito, que era más agua que nada, ¿no? sí, Pero sí, estuvo sí. bastante agradable. Sí, Las caipiriñas, muy, o sea, la cultura, el folclore de Brasil es algo diferente, ¿no? súper chévere, la verdad. Pero, Copacabana, pero estuvimos caminando por ahí. soy muy honesto personalmente. Me pareció muy lindo Brasil, muy bonito, pero no le cambio por nada a mi país. Soy muy honesto, a mí Sí, me la gusta verdad que mucho mi sí. Ecuador y me encanta, ¿no? Bueno, sí, sí. Bueno, yo sí tuve algunas experiencias. Por ventaja, ya tuvimos a una amiga tin, que nos ayudó a pasear. Les Entonces, llevo, en cambio yo. sí, por eso pude conocer algunos lugares gracias a la amiga. Y nos llevó a Copacabana, y como ya dije, súper, súper lindo. Sí tuvimos tiempo también para estar juntos, ojo, no es que él por allá y yo por acá, no, no, no. Sí, sí, sí paseamos Sí juntos. llegábamos a dormir iguales. Qué exagerado ya. No, no, pero estuvo chévere el viaje, la verdad. Y con la gente que estuvimos también muy agradable. Gente súper chévere, la verdad. Gente muy, muy gentil, muy amable. Los médicos, las esposas de los médicos que estuvieron, siempre muy, muy a la altura. Muy, gente chévere, la verdad. Gente muy, muy, muy respetuosa y Y, de respeto. y el barquito también estuvo súper chévere, la comida, los Claro, el último día nos cortes, llevaron a un barquito, pues a un yate. No sé en dónde estábamos, en un brazo de mar, supongo, ¿no? Laguna creo que era, no, no sé la verdad. Ahí sí te quedo viendo, pero estuvo súper bien. La comida ahí, había, o sea, me gustó muchísimo un pan de ajo que tenían, que venía empacado, le ponían a la parrilla, El súper queso bueno. asado, Ah, el queso qué asado también. buenísimo. Queso asado, sí. Sí, sí, estaba Sí, sí, riquísimo, la sí, sí, verdad. sí, la verdad la comí estuvo súper bien y por coste de la vida nos sentamos al lado de la mesa. Sí, no, no. Entonces, al lado de la mesa y al lado Dos de los... kilos más de acá, por Sí, decir sí, poco. sí, sí. Pero fue un viaje muy, muy, muy enriquecedor en muchos sentidos, muy agradable, la verdad. Y ya pues, se disfrutó. Sí, yo también lo disfruté mucho. Entonces, la próxima nos vamos más tiempo. Por lo menos un día para ver si conozco algo más que el aeropuerto. Pero ya pues algo es algo. Ya puedo decir que estuve en Brasil por lo menos por el sello del pasaporte. Algo es algo. No, pero estuvo súper chévere, la verdad. Y ya pues se disfrutó y estuvo muy agradable ese viaje, la verdad. Sí, entonces, ¿regresarías o a Río? Sí, Sí. sí, 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 muy, muy... Es cierto, cuando decíamos a nuestros amigos que nos íbamos a Brasil, ¿no? Que las brasileñas, que los brasileños, que no, que te mueres, que no sé qué, que no sé cuánto. Un viaje interesante, la verdad. Muy interesante. Pero lo que sí, o sea, es que no era tanto temporada de playa, porque hacía frío, entonces mucha gente en la playa no había, la verdad. Sí, a ver. Pero la gente era amable. La gente fue, por lo menos con la gente que conversamos en la calle, siempre se Sí, portó no, sí, muy, es súper amable. muy educada, muy amable. Un Bueno, viaje yo chévere. también tuve una mala experiencia de que se perdió la tarjeta de crédito de una amiga y marchó. Entonces tienen que tener mucho cuidado también si van a Brasil con sus tarjetas de crédito, porque sí, Eso sí en todo pasa. lado, ¿no? Eso en todo No, lado. No, en todo lado. Hay lugares en el mismo Ecuador que te roban los dientes sin que abras la boca, entonces güey. no es mucho drama eso. En todo lado es lo mismo. Pero bueno, hay que No, tener sí te cuidado. sobrefacturan, pero tienes que tener cuidado. Y sí te recomiendan eso, la verdad, allá. Sí. A ver, pero bueno, estuvo bonito. El costo, O sea, depende de las cosas, porque depende, por sí. ejemplo, el alojamiento depende a dónde llegues, ¿no? Porque si llegas a un Airbnb, eh, alguien mencionaba que puede manejarse los precios, pero cuando llegas a un hotel, por lo menos el hotel al que nosotros llegamos, obviamente la marca nos invitó, pero uno veía y si eran valores elevados, ¿no? ¿Para qué? Un hotel muy bonito, muy agradable, pero así barato no es el lugar, honestamente. Depende también, pienso yo, la zona, ¿no?
Sale bastante la zona. Yo pienso que los zapatos sí son súper, súper económicos los zapatos. Aquí mi querido esposito se compró 3 pares de zapatos en una sola tienda. Yo me deja sin piso. Pero bueno, o sea, son zapatos que necesito para trabajar, porque Claro. yo Súper como paso cómodos, ¿no? caminando todo el día, se torna un poquito incómodo el tema de zapatos un poco duros y eso generalmente se da en muchas profesiones y los médicos pasamos más de corre. Entonces, por ahí aproveché. Pero sí, los No, precios estaban buenísimos. en los zapatos Los sí. precios estaban buenísimos. Y aparte estaban muy bonitos, o sea, Sí, estaban muy la bonitos. calidad, todo Tú eso. dijiste que estaban cómodos, entonces al Sí, pelo. sí, la verdad que sí. Pero de ahí se disfrutó el lugar, el viaje y eso. Muy bien, entonces vamos. En resumen, los implantes no es cuestión solo de moda, sino hay que analizar varios factores, como por ejemplo que sean el tipo, el tamaño, las O sea, condiciones del paciente. claro, o sea, no, X prótesis no le queda a todo el mundo, más claro. Entonces hay que estudiar bien el paciente para saber en base a muchos factores qué prótesis le van bien. Pero el resultado se ve súper bien, ¿no? Se ve súper bonito. Sí, seguro, y ya estés siempre con un profesional que te dé la confianza y la seguridad. Siempre es importante eso, ¿no? O sea, y pues no hay mucho drama porque uno simplemente googlea en Google, está Cenecid, consulta de títulos. No se vio bien, pero consulta de títulos y ahí uno puede ver si es que eres o no certificado como cirujano plástico. Como cirujano plástico. O sea, ese es el título que tiene que tener alguien que va a operar. ¿Sí? Sí. Entonces, lastimosamente las cosas son así, ¿no? Y está al alcance de todos, pero en algunas ocasiones omitimos ese paso, o hay personas que a veces vienen del extranjero a operarse acá y no conocen que hay esa posibilidad, pero siempre hay esa posibilidad Muy en bien. páginas oficiales del gobierno y va bien, todo va bien. Entonces no busques lo más barato, sino busca lo que sea lo mejor para ti, como el profesional que esté bien preparado. Siempre es importante todos esos factores, pero no solamente es profesional, tiene que saber tipo de anestesia, el profesional que le va a operar, en dónde le va a operar, porque en algunos casos se da que les operan en casas adaptadas, entonces es un poquito más delicado, ¿no? Varios factores, varias cosas que tiene que ver el paciente previo a una cirugía, entonces son muchas cosas que a veces el paciente no conoce. Claro. Entonces eso. Gracias por acompañarnos en este episodio. Espero que nos hagas preguntas. Si tienes dudas, no olvides en seguirnos en nuestras redes y coméntanos también. Nos vemos en el siguiente episodio. Sí, pero antes de, yo quiero dejarle solo una pregunta. Tal vez hay hombres que quisieran que sus esposas, sus novias, no sé, sus parejas, se hagan un aumento mamario. ¿Qué les detiene? Los dice, la plata, pero no, o sea, hay factores más de fondo. Es que no quiere, pero bueno, no se puede obligar a nadie. Pero esa pregunta les dejo, ¿qué les detiene? ¿O miedo a qué tienen? Esas preguntas me las pueden generar y con todo gusto se las puedo responder. Cualquier duda que tengan, pues nos pueden seguir en nuestras redes oficiales de Ere Juan Salamea, @Majito Majito Salamea, Salamea. Estamos también en YouTube, en Facebook. Google también nos pueden encontrar, en la página web y también en Facebook. Espero que les haya gustado el podcast del día de hoy y pues nos veremos la próxima semana. Temas reales y sin filtros, en likes, en Pisturi y likes.